Bienvenidos y bienvenidas al iPhone Mars. Yo soy Alex, CEO y fundador de MarsBase, y en este episodio estoy con Xavi, nuestro CTO, uno de mis socios, cofundadores de la empresa, con quien respondemos preguntas que nos ha pasado la audiencia. Recordad que podéis pasarnos preguntas ya sea por nuestros canales sociales, en LinkedIn, en Twitter, otras redes sociales donde estemos presentes, o por correo a hola@marsbase.com, o incluso pasándomelas por privado a mí mismo, ya sea por Twitter o por el Slack de startups que tenemos de emprendedores y emprendedoras de Barcelona. Hablamos con Xavi sobre la elección de nuestras tecnologías, tanto en los proyectos como en la empresa, cómo las adoptamos con el tiempo, cuándo dejamos de utilizar alguna, cómo gestionamos a los equipos dentro de los proyectos y los clientes en los distintos ciclos, es decir, cuando la gente ya lleva mucho tiempo en un mismo proyecto, cómo acaban saliendo, qué cosas cambiaríamos de la empresa o qué cambiaremos a futuro, qué cosas haríamos distintas si creciéramos mucho más, y muchas otras cosas muy interesantes. Como dijimos, este año 2023 queríamos hacer más partícipes del podcast al resto del equipo. Lo más probable es que una vez al mes vaya saliendo episodios con alguien de MarsBase para contaros también cómo trabajamos internamente, y ya serán en formato tertulia, va a ser formato. De momento tenemos muchas preguntas acumuladas que nos habéis pasado durante todo el año anterior, con lo cual 2 o 3 episodios más de Ask Me Anything, ¿no? De preguntas y respuestas van a salir, pero también tendremos algunos en el que nos presentemos y charlemos sobre algún tema, como ya hemos hecho en el pasado, como cuando tuvimos a Jordi, Javi y nuestra ex empleada Marina Aisa para hablar de CSS. Recientemente pues vamos a grabar uno con Oriol Cullell, que es uno de nuestros tech leads de Ruby, sobre optimización de la performance de Rails en los proyectos, también con Xavi, nuestro CTO. Seguramente grabemos alguno con Jordi y Leire, nuestra Head of People, para hablar de los cambios en las herramientas que hemos hecho recientemente, en los últimos 12, 18 meses, como por ejemplo la adopción de Linear, un episodio sobre cómo hemos aplicado el trabajo asíncrono en la empresa y muchas otras cosas. La verdad es que tenemos contenido muy relevante, queremos compartirlo, queremos que sepáis más de cómo trabajamos, porque al final esto a nosotros también nos aporta no solo la difusión de las cosas que hacemos, sino compartir valor y conocimiento con la comunidad, y también a nosotros nos ayuda con talento. Es verdad que cada vez recibimos más propuestas de gente que quiere trabajar con nosotros porque escucha nuestro podcast, con lo cual todo nuestro agradecimiento desde aquí. Dicho esto, si os gusta el podcast, recomendadlo a amigos y amigas de la industria, del sector, gente que esté interesada en tecnología, en management, en cultura empresarial, en trabajo en remoto, en desarrollo, etcétera, etcétera. Y recomendadlo y a darle a los likes, subscribe y todas las opciones de valoración que haya en vuestra plataforma de podcasting favorito. Así que sin más dilación, aquí el episodio con Xavi. Adelante. Xavi, bienvenido otra vez al podcast. ¿Cómo estás? Hola Alex, muy bien, perfecto, encantado de estar aquí. La gente ya te reclamaba, como ya avisé en uno de los episodios anteriores, comentaba que este año sí conseguiremos tener a más gente en MarsBase en el podcast. Hemos estado muy ocupados últimamente. Si quieres dar tu versión de cómo hemos estado el año pasado, creo que ayuda a explicarlo desde la perspectiva técnica también. Es que te diré, ¿cuál fue el último podcast que grabamos? Yo creo que Pues hace un año, o sea, un un año año mínimo, o o más, más. o más. Es que Pero igual ¿sabes qué es sí. lo bueno? Que en mi lista de tareas tengo una tarea que es grabar podcast con Alex, que va pasando semana a semana, ¿sabes? En plan, recordar a Alex de grabar un podcast en Masbase, pero vamos, ha sido imposible. No, la verdad es que hemos estado bastante tareados el año pasado, ha sido un año bastante loco. Pero bueno, este año queremos empezar a, pues como tú has dicho, ¿no? Pues hablar más, comunicar más, explicar más los entresijos de Mars, ¿no? Porque al final yo creo que a la gente le interesa bastante. Y coño, no solo por nosotros, sino que también en la última reunión que hicimos de empresa, pues hubieron empleados que justamente nos decían, hostia, hacemos cosas muy guapas, estaría muy bien explicarlas a la gente. Así que bueno, ya tienes trabajo. Hacemos cosas muy guapas, como por ejemplo estas sudaderas que llevamos los dos. Para la gente que escuche en audio, pues no lo va a poder ver. Para la gente que vea en vídeo, sí, pues somos la envidia del barrio con las sudaderas más de Mars Race. Es curioso que hayas dicho las cosas que hacemos en Mars. Es la primera vez que a nivel interno llamamos a la empresa Mars. Fuera de MarsBase, todo el mundo llama Mars a la empresa. Vosotros en Mars, el podcast de Mars, todo eso, pero es la primera vez que te lo escucho, me ha resultado gracioso. Si quieres, este podcast es como un poco una continuación de alguno que ya hicimos contigo con Jordi
el año pasado o hace 2, quién sabe, de preguntas que nos manda nuestra comunidad. Prácticamente diré que mucha de la gente que la mandó la primera vez han vuelto a mandar preguntas esta vez. O sea, ya sabes que hay gente que es bastante fanática de la empresa y algunos de los CTOs que no, te diré, más reputados, o sea, realmente para algunos, la mayoría hemos trabajado para ellos, nos escuchan, o sea que cuidado con lo que dices, y cuidado con lo que digo yo, porque luego a ver si vamos a quedar mal, ¿vale? Mira, la primera es de nuestro amigo Jordi Miró, que lo conocimos en la época de Wacky, uno de nuestros primeros grandes valedores, nos fichó para Wacky, y me acuerdo que fue llegar a su oficina, y lo primero que me dijo es, antes de que me digas nada, ¿cuánto cobráis? Tanto, vale, me parece bien, ahora cuéntame qué es lo que hacéis, y yo ya os digo que sí, porque el precio encaja, y luego si la cagáis, dejamos de trabajar. Y dije, joder, qué tío. No, pero con Jordan, ¿te acuerdas? Yo hice una reunión con el presencial en Wacky para conocernos Sí. y yo estoy guardo muy buen recuerdo de ese momento porque, claro, en esa época era inicios de Based. Vamos, como quien dice, éramos un poco pardillos No comparado con llevábamos lo que un somos año, ahora. Que va, apenas, apenas. teníamos más ilusión que otra cosa, ¿no? Y claro, para mí era, hostia, vas aquí a Wacky, donde están trabajando ex compañeros de trabajo tuyos, porque claro, el mundo de Ruby al final es un mundo bastante pequeño. Teníamos ahí, pues yo, muchos ex compañeros que habían ido a trabajar a Wacky y yo, meses más tarde, entrando a hablar con el CTO de Wacky, ¿sabes? Para poder trabajar para ellos. Me sentía en plan, hostia, ¿sabes? Un poco síndrome del impostor, pero nivel máximo. No, la verdad es que estuvo muy bien, estuvo muy interesante la conversación y le tengo muchísimo aprecio, Jordi. Es una bellísima persona, desde aquí un saludo. Nos manda una pregunta que yo voy a reformular un poco, ¿vale? Porque Venga, va. creo que es una pregunta que nos hacen siempre, todo el mundo, y creo que se puede añadir un poquito más de spice, ¿no? Al tema que es como, él nos pregunta, ¿cuál es la mejor tecnología para empezar un proyecto hoy? Pero yo creo que sería más importante pensar cómo contestar a esta pregunta sabiendo que hay un CTO al otro lado de la pregunta, ¿vale? Creo que todo el mundo nos hace la típica pregunta de ¿en qué tecnología lo haríais para gente no técnica? La solución siempre es pues la que dominas más o la que sea mejor para el proyecto, dependiendo un poco, ¿no? Pero sabiendo que te lo pregunta Jordi, te lo pregunta un CTO para el que hemos trabajado, ¿qué le dirías? Es que, si sabiendo que me lo pregunta Jordi Miró, es una pregunta, es un poco puta aquí. Porque, claro, porque Jordi ya sabe con qué tecnologías trabajamos nosotros y sabe también en qué son buenas las tecnologías que trabajamos nosotros y en qué son malas. Y aquí busco un poco seguramente que me moje. A ver, al final, aunque es muy cliché lo que tú has dicho, ¿no? Que al final, pues, usa la tecnología que más conozcas. Hostia, sí, es un cliché, pero de verdad, es que tienes que pensar siempre en tu equipo técnico primero. No hay una tecnología que te vaya a resolver todas tus necesidades. Cada una tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Y al final, si yo, por ejemplo, tengo la gente de confianza que me va a desarrollar el proyecto, que son todos unos frikis de Ruby, por ejemplo, yo te voy a decir, haz esto en Ruby, porque es que tienes que ir a tiro fijo. Al final, hacer una aplicación, hacer un nuevo proyecto, es algo que la gente a veces pierde un poco de lado el hecho de que es dinero. Es decir, es algo que tú inviertes dinero, estás apostando un dinero. Ya sea un proyecto que quieras hacer en plan modo startup o incluso en una gran empresa, si tú vas a apostar por hacer un subproducto, hacer cualquier tema de desarrollo, tú vas a estar apostando dinero ahí. Entonces, gastarte dinero en algo que tiene cierto riesgo, lo más inteligente es minimizar este riesgo. Entonces, ves a lo que realmente el equipo domine. Vale. Y pensemos que el equipo domina un montón de cosas, ¿vale? Y podemos elegir libremente. A ver, tecnologías, tenemos muchos tipos de tecnologías distintas, ¿vale? Claro, podemos usar tecnologías rollo lenguaje de programación, framework de programación, tema de infraestructura, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, si te parece, si nos podemos enrollar un poquito, Un poco, sí. cubrimos Jordi se cuatro o lo cinco merece. aspectos. Vale, venga. Entonces, a ver, a día de hoy, si vamos a hacer una aplicación, ¿vale? Va, empecemos por el tema de infraestructura, que es un poco más, quizás es un poco más directo, un poco más sencillo. A ver, en Marsbase, ahora, desde hace relativamente poco, estamos empezando a trabajar con Terraform. Tecnología que lleva mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, nosotros al final siempre vamos paso a paso y vamos incorporando las cosas muy lentamente, ¿vale? Entonces, para nosotros, lo mejor es utilizar un cloud. Un cloud. Si podemos elegir, elegiremos Amazon por integraciones, por servicios, por precios, porque lo conocemos, etcétera.
Y después tiraríamos pues, por una infraestructura basada en configuraciones de Terraform y utilizando Kubernetes también, ¿vale? Esto es un poco pues, la base de lo que haríamos. A nivel de base de datos, nosotros siempre, si yo tengo que recomendar a alguien, vamos al terreno SQL y vamos al terreno, dentro de SQL, vamos al terreno Postgres, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final entre Postgres y MySQL, Postgres es mucho más robusto. Entre SQL y no SQL, yo creo que no SQL funciona muy bien en ciertas características muy concretas, en ciertos aspectos muy concretos. Si no, tira para SQL. ¿Por qué? Porque lo mismo, es robusto, no te va a dar problemas, a no ser que tengas necesidades de escalabilidad muy bestias, que necesitas sharding y demás, que ahí a lo mejor pues petarde un poco. Pero bueno, digamos que yo iría por esto, que es a tiro fijo, es lo seguro, ¿no? Dentro de toda la suite de Amazon, pues utiliza todo lo que puedas, es decir, utiliza los application load balancers de Amazon, utiliza Elastic Cache si necesitas pues un Redis. Para el tema de base de datos vas a usar Postgres, pero utiliza RDS, no ni se te ocurra a ti pues configurar tu propia base de datos e intentar gestionarla, ¿no? Porque al final, a no ser que tenés un equipo de infraestructura muy potente, muy bestia, no lo hagas, ¿vale? Entonces, lo mismo, necesitas temas de caché. Tira de CloudFront, funciona muy bien, perfecto, ¿no? Vale, un poco esto sería pinceladas a nivel de infraestructura. A nivel de tecnologías, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Claro, aquí entra un poco también, yo, si me preguntas a mí como CTO y tengo que elegir, yo te diría que piensa qué tipo de aplicación vas a hacer y en base a la aplicación que vas a hacer y vas a desarrollar, eliges una cosa o eliges otra. Por ejemplo, yo quiero hacer una aplicación que es una típica aplicación web, ¿vale? A la cual no voy a necesitar nunca una API, no voy a necesitar nunca pues ninguna clase pues esto, de frontend como súper complejo, súper cargado. No voy a hacer, digamos, un linear, ¿no? O una aplicación de este estilo, ¿no? Que necesitan al final, pues, una parte cliente, una parte JavaScript muy potente. Yo te diría, tira por un framework que sea full stack, ¿vale? Dentro de frameworks full stack, pues ya sabes que nosotros trabajamos con Rails. ¿Por qué? Porque es fácil, es ágil, funciona bien. Pero dentro de frameworks full stack, pues también tienes en JavaScript con Remix, por ejemplo, que también lo utilizamos en Bassbase, también funciona muy bien. Si te vas por la parte de Python, por ejemplo, que ahora pues Python está como hay mucho Bash, ¿no? La gente está como con todo el tema de inteligencia artificial, pues la gente está no redescubriendo Python, ¿no? Pero cada vez está ganando muchos más adeptos y hay muchos más programadores de Python, pues te puedes ir por Django. Claro, si tú me comparas Django con Ruby on Rails, no quiero faltar aquí a la gente de Python, pero Ruby on Rails como framework de desarrollo web es más maduro, pero bueno, Django también te sirve perfectamente igual y tiene otras ventajas, ¿no? Pues eso, un poco la idea es, necesitas hacer una aplicación que no tenga mucha carga de JavaScript en el frontend, no necesitas APIs, etcétera, ves por un tema full stack. Nos hemos olvidado de PHP porque más veis siempre nos vemos de PHP, somos un poco haters ahí. Estamos perdiendo followers cada vez que mencionas PHP, o sea que... Bueno, mira, se puede mencionar. Yo sé que cada vez soy menos hater de las tecnologías, entonces, pues yo qué sé, PHP hace muchísimo, ¿no? Que no toco nada ni que no miro nada. No hace Pero falta bueno, que sé entremos, que... no hace falta que entremos con Bueno, pero PHP. vale, pues no decimos nada. Ya verás que saldrá alguno en Twitter en plan, yo utilizo PHP y estáis ahí Pues hateando. felicidades, pues Pues, felicidades. pero bueno, Exacto. esto es Alex, ¿eh? Yo no soy. Yo soy muy abierto con Exacto. todas las tecnologías. Vale. Pues, y bueno, y hablaría también de alternativas en Java y otros lenguajes, pero tampoco, como no los utilizamos, pues tampoco no soy experto y no quiero meter la pata. Entonces, si tú estás en la tesitura de decir, no, es que yo realmente, por ejemplo, quiero que mi aplicación sea una aplicación móvil, no estoy muy convencido, la parte principal es aplicación móvil. Hombre, si vas a hacer una aplicación móvil, eh, ya directamente, pues búscate un backend que quizás, es decir, puedes hacerlo con Rails perfectamente, pero si yo en Base solo tuviera que elegir, seguramente lo haría con JavaScript y con Node. ¿Por qué? Porque ahora mismo, en tema de APIs, nosotros lo que estamos haciendo es empezando a adoptar. Básicamente, cada vez hacemos más APIs que están basadas en GraphQL y menos APIs que están basadas en REST. Y yo creo que es un tema también un poco de cómo se mueve hoy en día la tecnología. No sé, si ves, pues yo qué sé, Shopify, por decirte algo. Miras su API que es GraphQL y su API REST. La verdad es que
te mueven a que tú utilices la GraphQL. Ellos han visto las ventajas. GitHub pasa lo mismo. Su API que tienen, la REST la van dejando aparcada y sobre todo van tirando para la GraphQL. Y en Marsbase pues también vemos las ventajas que tiene en cuanto a flexibilidad, en cuanto a tener ya una interfaz, una documentación ya creada y un tooling muy bueno, pues GraphQL. ¿Qué pasa? Si tú tienes que hacer una API en GraphQL, yo te diría, hombre, JavaScript la verdad es que tiene un tooling muy potente ahí y te simplifica muchas cosas. No quiere decir que no lo puedas hacer en Ruby o otros lenguajes. GitHub está hecho en Ruby y seguramente su servicio de GraphQL pues lo tienen programado en Ruby. Me extrañaría que lo tuvieran en otra tecnología. No lo sé, digo sí un poco sin saberlo. Y Shopify también es una empresa que trabaja en Ruby en Rails, así que entiendo que también todos sus endpoints de GraphQL deben estar trabajando en Ruby. Pero sí que es cierto que, pues, basado en nuestra experiencia haciendo proyectos, investigaciones y demás, lo que vemos es que el tooling que tienes en JavaScript para trabajar con GraphQL, por ejemplo, pues es muy bueno. Yo te diría, tira por aquí. Y entonces, ya para acabar un poco, ¿no? Queremos usar, por ejemplo, frameworks frontend del estilo React, Angular y demás. A ver, yo lo primero que te diría es, úsalo si lo necesitas. ¿Por qué? Porque añade un sobrecoste a cualquier proyecto. Es decir, si alguien te dice que vas a ir más ágil y más rápido separando la parte React Frontend de la parte Backend, he dicho React, pero puede ser Angular o cualquier otra cosa, te está engañando, ¿vale? Es decir, sí, claro, es que tengo un equipo como súper grande, ¿no? Y me va muy bien tener un Bueno, equipo de requiere front y un equipo perfiles de back. distintos, Claro, claro. O sea, ya para empezar. Entonces, si tú tienes un equipo muy grande, no sé qué, te va muy bien tenerlo separado. Ah, vale, fantástico, pero no vas a ser más eficiente, ¿vale? Que teniendo una aplicación full stack. Eso es de cajón. Es como lo mismo que en microservicios. Vas a ser más eficiente siempre en full stack que en microservicios, ¿vale? No hay más. Claro. Entonces, a no ser eso, equipos grandes, necesidades distintas, escalabilidad a otros niveles, etcétera. Bueno, te pueden objetar Entonces, que puedes deployar uno independientemente del otro, pero también depende de cómo lo tengas montado, ¿no? Que es una de las principales ventajas de quizás separar claro, pero el back esto del front. es... Claro, pero esto es si lo necesitas, ¿no? Por ejemplo, siempre estamos en la discusión esta, muchas veces, muchos clientes nos dicen, microservicios, ¿por ¿Para qué no qué? nos presupuestáis? Todo el mundo está huyendo de los microservicios hoy. A ver, no todo el mundo, Ahora sí, exagero, ¿eh? pero hace... Pero es verdad, o sea, se están reescribiendo muchas aplicaciones que en el hype de los microservicios hace 4 años se hicieron así y ahora están volviendo a los monolitos porque han dicho, joder, es que me encuentro con 50.000 millones de problemas, con que la gente tiene muy poco ownership de el conjunto y dicen, no, yo es que me encargo de esto solo. Ya, tío, pero tienes que pensar en el conjunto de aplicación, ¿no? O sea que se ha visto que tantas ventajas no traía los microservicios. Pero bueno, Bueno, es que depende, ¿no? Al final, ¿qué nos pasa? Y aquí ya me voy un poco del tema, pero bueno, ya sabes que yo divago tranquilo. mucho. Sí, yo te hago volver. Pobre Jordi, que luego no va a tener su respuesta, pero bueno, hasta el momento le Tiene hemos el dado bastante 75% de respuesta, la ¿eh? respuesta, no se puede quejar ya. Ahora falta Está el último bastante bien, sí. 25%. Correcto, ya no Venga, puede venga. pedir que le devuelvan el dinero. Bueno, Exacto. pues el tema que hablábamos de microservicios y demás, ¿no? Yo creo que las modas en todo el tema de desarrollo, programación, temas técnicos, las modas siempre funcionan del mismo modo. ¿Quién son los que te publican el blog post que se hace así como un poco viral o que la gente comenta o que la gente comparte? Siempre son empresas referente. Uh-huh. Es muy difícil que Massbase haga un blog post diciendo lo mejor es hacer esto y que esto se comparta mucho, ¿vale? Pero en cambio, sí que es cierto que si viene una empresa que es líder en el sector y te dice, no sé, si te viene Google y te dice, usamos microservicios para todo, ¿no? Claro. Entonces, pues es muy probable que esto se comparta mucho y llegue a mucha gente. Claro, a lo mejor los microservicios le funcionan bien a Google para esa aplicación en concreto, pero a lo mejor no es lo que te va bien a ti, ¿vale? Es decir, el problema es que tendemos nosotros a admirar mucho, ¿no? O a creer mucho en lo que leemos en Internet y justamente lo que leemos en Internet son cosas que gente escribe en base a sus necesidades, en base a sus experiencias, que no tienen por qué ser las tuyas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer como buenos Correcto. profesionales es leer, entender si su caso es nuestro caso y hacerlo, ¿vale? Entonces, eso siempre me ha hecho mucha gracia porque, bueno, yo antes, al principio de Massbase,
pues también era una persona así, ¿no? Bastante influenciable con esto. Ahora ya, pues un poco me la suda todo, ¿no? Para decir un poco. Estamos de vuelta de todo ya después de No, pero 9 años. porque al final entiendes cómo va el mundo, ¿no? Que tienes el post de la persona a la Sí. cual esto genuinamente le ha servido, le ha ayudado en su modelo de negocio, ¿vale? Después, esto empieza a haber mucha gente que hace un tutorial, hace 4 experimentos y te crea un blog post de eso y ya parece que todo el mundo está usando microservicios. Cuando solo tienes a una persona que le va bien, a 50 personas que han hecho un tutorial y que te explican el tutorial que han hecho, y luego estás tú y dices, joder, si no uso microservicios, pues mi aplicación va a ser una mierda. Y no es verdad, ¿vale? Pues nada, simplemente es esto. Sed más críticos, responsables técnicos de proyectos, sed más críticos y pensad si una solución que estés leyendo tiene sentido y se adapta a vuestro modelo de negocio o no. Dicho esto, microservicios no son malos, tienen cosas muy buenas, ¿vale? Como diferentes equipos trabajando en diferentes cosas. No sé, hay veces que el problema de tener un monolito es que quieres hacer una pequeña cosa, quieres escalar esa pequeña cosa, entonces tienes que, pues lo que se imagínate tu aplicación, pues solo para cargarse memoria ya son 300 megas, ¿vale? De RAM. Claro, solo para escalar una cierta parte de tu aplicación tienes que levantar instancias aquí de tu aplicación de 300 megas cada una, cuando a lo mejor solo te haría falta 10 megas levantarlos para escalar eso. Al final, coste-beneficio, te sale más a cuenta tener microservicios ahí. Pero de nuevo, ¿quién le preocupa esto? Aplicaciones enormes, gigantes, que tienen mucho Exacto. tráfico. No tú que estás ahí en tu casa, ¿sabes? Con tu taza de tu startup intentando cambiar el mundo. Es como cuando me vienen a mí, como hago la primera llamada, ¿no? Con potenciales clientes y gente no técnica me dice, es que he escuchado que Ruby no escala. Digo, pero tú preocúpate de escalar en ventas. O sea, si tú no tienes nada de momento, quieres montar un e-commerce o quieres montar una aplicación, cuando veamos que Ruby no escala, ya nos preocuparemos de eso. Pero es que te faltan 5 o 10 años para que eso te... Bueno, 5, o sea, en el mejor de los casos. Creo que en España jamás se ha montado nada que no haya escalado, no haya podido escalar por la tecnología, ¿no? O sea, se ha planteado que Twitter no escalaba en su momento, que luego también se vio que no era culpa de Rails, en LinkedIn y cosas así a nivel astronómico, pero dices, pero es que tampoco, o sea, tú jamás llegarás a ese nivel de peticiones, con lo cual, ¿para qué te preocupas? No es un poco escuchar y hablar un poco de oídos. Dicho esto, es que me ha gustado mucho lo que has dicho, que al final es un poco lo que recomendamos siempre, ¿no? Tecnologías que conozcas, enlazarlo con un par de episodios anteriores para dar 2 ejemplos concretos, para que la gente vea. O sea, en el caso de Metricool, que cuando este episodio salga ya habrá salido, que ellos montaron una startup, ¿sabes? Hace 5 años con Java. ¿Vale? O sea, que no es nada habitual. Pero es que veníamos de Java, pues lo montamos en Java y está hecha con Java. Y de hecho les da una ventaja competitiva porque son la única startup que hace Java, con lo cual pueden fichar relativamente fácil, porque no tienen que competir con nadie. Y yo no lo sabía, pero en el caso de Factorial, Pau, su CTO, nos compartió que habían empezado a picarlo en Elixir. Y se ve que dijeron, uy, no, se nos está complicando mucho. Volvamos a Rails, que es lo que conocemos. Y lo montaron en Rails por eso. O sea, que tiraron el MVP a la basura porque se encontraron muchas cosas que no sabían hacer y dijeron, vamos sobre seguro, vamos sobre Rails, que tardaremos menos. Con lo cual, 100% de acuerdo con lo que dices. A ver, con la siguiente pregunta, otro fan de la casa, otro buen amigo, el señor Sergio Gago, ¿vale? Que bueno, nos ha mandado 3, en verdad. No sé si das respuestas tan largas, no sé si va a dar tiempo a hacer las 3. Pero bueno, hay una que más o menos ya la has contestado, pero hay las otras 2 creo que bueno, me gusta bastante cómo están enfocadas, porque la primera es, ¿qué cambios harías en el equipo de ingeniería de Marsbase si tuvieras un equipo 10 veces más grande? Es una pregunta que Sergio Gago podría responder perfectamente Y porque nosotros no, porque Y nunca nosotros llegaremos a no, tener ese equipo, o correcto. sea, nunca, no queremos, pero La pregunta exacta, ¿cuál hipotéticamente era? Vale, es ¿qué ¿cuál era cambios harías cambios a en Mars? nivel de...? Ah, vale, No, en general, ¿no? ¿Cambios? cambios, sí, cambios. Pues si tuviéramos, Buen reto, ¿cuántas ¿eh? veces más empleados? 10, o sea, si tuviéramos a 200 empleados, Vale. ¿vale? Déjame calcular el benefit que tendríamos entonces. Sí, Buah, claro. pues me compro una mansión en una isla, tío. Estoy ahí disfrutándolo, ¿sabes? En plan de No lo sé. lindo. Sí, Y sí, te claro. pongo a ti y te pongo a ti de CTO, tío. Perfecto. O sea, yo tendría que currar, ¿no? Sí, Bueno, sí, alguien sí. tendría que vender para Ah, generar, para aguantar correcto. tantos developers, pero bueno. No, No, ahora en imagino que serio. son cosas Vamos más a... de equipo, Sí, de de equipo organización. organización. Vale. Vale, pues mira, a ver, yo creo que sí, tú lo has dicho, hay temas de equipo y de organización, ¿vale?
empezaremos un poco por equipo. Yo creo que uno de los retos más importantes para cualquier empresa que crece es cómo haces sin estar encima de todo el mundo para que todo el mundo trabaje como tú querrías, ¿vale? Que es un poco lo que todas las empresas buscan, pero pocas consiguen, ¿vale? Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro para que me sigas. Tú vas a un súper, ¿vale? Cualquier súper que tú quieras. A veces te puedes encontrar pues una persona que está en el cajero, que es una persona borde de cuidado, y te Ujú. quedas con una súper mala imagen. Pero a veces te encuentras una persona que es súper amable, súper agradable, tiene paciencia contigo, etcétera, ¿no? Tienes una experiencia muy dispar dependiendo de con quién te has topado en el cajero, Exacto. ¿vale? Ya veo por Pero ¿qué dónde pasa vas. después? Sí, pero por ejemplo, cuando yo entro en un Apple Store, y no es propaganda de Apple, ¿vale? Pero eso lo hacen bien. Cuando yo entro en un Apple Store, puedo ir al Apple Store de Barcelona, puedo ir al Apple Store de New York y no tiene ninguna más, pero creo que son las dos únicas que he entrado, entonces, así en ciudades distintas me refiero, ¿eh? Y no, también he entrado en otras. Pero bueno, el tema es que la experiencia es muy similar. La gente es muy amable, tienen un tono muy, muy similar de hablarte y como un poco puede ser impostado o no, ¿vale? Pero sí que tienen una manera de hablarte, una manera de hablar de sus productos, etcétera, que es muy uniforme y tienes la misma experiencia en todos los sitios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Apple y la diferencia entre, pues, la cadena de supermercados que tú quieras? Y yo creo que si esto consigues tú analizarlo, consigues entenderlo y consigues cómo aplicarlo en tu propia empresa, es como conseguirás que cada uno de tus trabajadores den el servicio al cliente que tú le darías a ese cliente. Para mí, no sé si es verdad o no es verdad, porque yo te hablo de ese sentido común, porque ya te digo que no gestiono una empresa de 10 veces más grandes que más veis, ¿vale? No gestiono una empresa de 200 empleados. El tema es, yo creo que hay un tema de cultura de empresa, ¿no? Es decir, al final Apple ha invertido muchísimo en cultura de empresa, pero no solo de puertas para afuera, sino también de puertas para adentro. Entonces, yo creo que muchos de los empleados que trabajan en Apple, ya cuando van a trabajar en Apple, son gente que ya son fans de los productos, son gente que les gusta ya la filosofía de la empresa, son gente que incluso si van a estar atendiéndote en la tienda, que digamos que no es una posición que tú digas, wow, soy desarrollador de iOS, ¿no? Del nuevo casco de realidad virtual que van a sacar. Pero incluso ahí, pues yo creo que se sienten orgullosos. Para ellos no es un trabajo más, o al menos casa con su ideología que tienen. Es decir, ellos ven a Apple que hace match con su manera de pensar, ¿no? Y de afrontar la vida. Y eso creo que ayuda mucho a que tú tengas esa experiencia uniforme en cada tienda que tú vayas de Apple. Porque ellos han potenciado mucho esa imagen, tanto para afuera como para adentro. Y eso hace que no tengas que tener pues gente supervisando y tener como una especie de jerarquía, ¿vale? Que lo que hace es intentar pues que los valores se vayan transmitiendo, un poco lo que pasa en las grandes consultoras, ¿no? Que tienes ahí pues la típica persona que te viene un día X, eso lo has bebido, ¿eh, Alex? Que te viene y te dice, no, porque en esta empresa hacemos Agile, y Agile es esto, esto y esto y esto, y tú estás ahí pensando, venga, explícale el rollo a otra persona, ¿no? Entonces, para mí esto es fundamental, ¿no? No sé qué piensas tú, porque al final esta pregunta también te la podrían hacer a ti, ¿no? En este sentido. Sí, o sea, me gusta primero el paralelismo con Apple porque sin haberlo consensuado, con vosotros, pero generalmente yo suelo explicar el por qué cobramos más que el resto, porque somos un poco como la Apple del desarrollo, ¿no? En el sentido que queremos que pagues por la marca, porque para tener el proyecto que salga bien a la primera, tienes que pagar ese sobrecoste para que nosotros podamos pagar mejor a nuestros empleados, para que podamos utilizar las mejores herramientas, para que no tengamos que escatimar en costes y que eso repercuta en la calidad de pues, los ordenadores con los que trabaja nuestro equipo, por ejemplo, el resto el packaging de cosas que les damos, ¿no? En ese sentido, o sea, me resulta curioso, pero claro, evidentemente que Apple alguna vez te mandará un ordenador que no funciona bien, pero es la excepción. Por lo general todo va bien y dices, hostia, es caro, pero funciona, ¿no? Que no es lo mismo. O sea, de hecho, el mismo Sergio es el que nos dijo alguna vez, es como, tenéis que tenéis que conseguir que la gente diga, son caros, pero son buenos, que no es lo mismo que son buenos, pero son caros.
¿vale? Porque lo que va después del pero siempre es lo que acaba pesando más, ¿no? Y en ese sentido, Te pondré algún ejemplo, pero no lo diré, que luego el podcast luego te lo van a censurar y te lo van a banear. Entonces, lo de los peros lo dejamos ahí de lado. tengo... Ah, bueno, sí, exacto. Creo que ya se me de más. Y no tiene Sí, nada sí, que ver más o con menos. negocio. Y no tiene Pero nada que ver con buen entonces ya es development. otra cosa. Pero que Pero, a nivel de cambios, no, exacto, a nivel de cambios, hombre, yo creo que nosotros tenemos muy claro que que esto es una empresa que no puede escalar más allá de 30 personas. ¿Sabe? Es probable, bueno, es posible, no sé qué tan probable, pero es posible que pueda escalar y que podamos mantener estos estándares de calidad y dando el delivery que damos y todo esto a más, o sea, 35 seguro, 40 quizás también 50 con más tiempo. Pero yo creo, por poder se podría. 200 te tienes que ir a otro tipo de empresa, ¿no? Porque entonces ya, incluso con 50 ya tienes que tener, o sea, si cada 10 personas, más o menos tienes que tener una persona de management, porque cuando fichamos la Office Manager, la primera, pues éramos 10, luego ya empezamos a hacer las figuras de tech lead que un poco gestionaban con 20 y ahora con 30, contando freelance y todo, pues tenemos a otra persona haciendo project management. O sea, más o menos tenemos como 3 personas dedicadas a gestión de proyectos, tres y media. Una cada 10 personas. Pues claro, es que eso quiere decir que con 200 tienes que tener 20. 20 managers, tienes que hacer muchas reuniones para tenerlos entretenidos, ¿no? no, está claro Eso, que... Sí, está bueno, claro, no, tienes perdona. otra cadena de valor en la producción. Y lo peor, que yo creo que es lo que nos valoran más, que es que los founders seguimos implicados en los proyectos. Quizás no directamente, pero estamos ahí, estamos a una llamada. En una empresa de 200, ya pierdes de vista al founder. Quizás ya no sabes ni quién es. En cambio, nosotros pues, nos involucramos en los proyectos y creemos que eso es parte de que salgan bien. Correcto. A ver, sobre esto un poco para cerrar ya. Hemos hablado del tema equipo, que yo creo que el tema de cultura de equipo es súper importante porque si ya empiezas desde la base, vas a traer a talento que es afín a ti, por lo tanto no tendrás que estar supervisando que hagan las cosas como tú quieres, porque Ujú. seguramente estarán alineados con tu manera de trabajar y tu manera de hacer las cosas. Es difícil, pero merece la pena invertir en este área. Luego el tema organizativo. A ver, yo, habiendo visto empresas grandes y habiendo trabajado en empresas grandes, yo no creo en una estructura piramidal pura y dura, ¿vale? Es decir, la estructura de yo soy el manager supremo, superviso a managers que supervisan a managers que no sé qué, me cuesta ver que funcione. Yo lo que te diría es, si funciona un mass based de unas 20 personas, si queremos hacer que funcione un mass based de 200 personas, vamos a intentar replicar lo mismo pero 10 veces. Es decir, vamos a intentar hacer equipos de trabajo que sean como pequeñas células independientes, ¿vale? Las cuales puedan trabajar por sí solas. Y tú tengas un equipo de trabajo que tenga su propio CTO, ¿vale? Como sería pues mi perfil. Intentas buscar la persona que más se asemeje a mi perfil, porque hemos visto que en el modelo de Más ha funcionado, y lo ponemos ahí. Lo mismo con un Ujú. perfil como el tuyo, ¿vale? Más orientado a ventas, marketing. ¡Pam! Que tenga también pues un perfil que seguramente los perfiles más de Office Manager y tal, seguramente no hace falta que estén en todos los equipos y pueden estar un poco más repartidos, ¿vale? Pero intentaría hacer eso, intentaría como duplicar cada uno de los perfiles en diferentes grupos que puedan trabajar de manera independiente y al final lo bueno de nosotros es que somos una consultoría. Y al ser una consultoría tenemos proyectos aislados, proyectos independientes. Eso quiere decir que aunque sí que tiene que haber un traspase de información entre equipos, porque al final nos ayudamos entre los diferentes equipos de Mars, ¿vale? Pero sí que pueden trabajar de manera bastante independiente. Así que tendremos que intentar buscar cómo pequeñas réplicas de cada uno de nuestros perfiles que sabemos que funcionan bien en conjunto e intentar replicarlos hasta que lleguemos al número este mágico de 200. Pero siempre evitando una estructura piramidal, porque yo creo que se ha demostrado que nunca funciona. Es decir, mira un estado, que es, digamos, la empresa más grande, seguramente que puedes encontrarte, es un estado, ¿no? Y en el Bueno, yo creo estado que es Amazon. Y es más grande que muchos estados. podría ser Amazon, pero bueno, casi que sabemos más cómo funciona un estado que no cómo funciona Amazon, ¿no? Eso sí. Con eso te vengo a decir que si tú coges un estado, por ejemplo, normalmente, pues a la que es grande el estado, a la que empieza a tener más empleados, empiezan a aparecer casos de corrupción, empiezan a aparecer casos de abuso de poder, etcétera. No voy a hacer ahora crítica política ni social, ¿no? Pero ya La me escala, entiendes. las La cosas a escala, escala, pues sí, correcto. exacto. Lo Al pervierte un final, poco todo.
Entonces, por eso mi idea, siempre he pensado, ¿no? Cuando pienso, hostia, ¿qué harías en el hipotético caso? Pues yo pienso esto, intentaría basarnos en un estilo que fuera más intentar replicar pequeñas células donde tenemos lo que sabemos que funciona, pues lo vamos replicando y que funcionen de manera independiente. Vale, perfecto. Mira, entramos en la siguiente pregunta de Sergio. También es un poco filosófica y quizás empiezo contestando yo una parte, ¿vale? Pero él pregunta, ¿cómo balanceamos el tener a ingenieros contentos jugando con nuevas tecnologías y aprendiendo tecnología versus tecnología robusta y conocida y no tan cool que es necesaria, ¿vale? Yo voy a decir la parte de negocio, ¿vale? Tú puedes decir la Venga, parte técnica, porque la parte de negocio es que es verdad. O sea, como agencia es una espada de doble filo. El tema de tener proyectos que molan más que otros. Punto pelota. Y las agencias tienden a acumular generalmente más proyectos que no molan que los que molan. ¿Por qué? Porque si una empresa tiene que hacer outsourcing de algún proyecto, generalmente tiende a hacer outsourcing, a subcontratar los proyectos marrón, ¿vale? Por lo general, no siempre es así, ¿vale? Nosotros tenemos de todo tipo y a veces tenemos más proyectos cool, a veces menos. Pero es verdad que tenemos ciertos proyectos que nosotros mismos internamente, incluso lo decimos a los empleados, este proyecto es un marrón. O sea, no te lo vamos a vender como que este proyecto mola, ¿vale? Por lo que fuera, porque es muy legacy, porque pues el cliente tiene poco presupuesto, porque es un mantenimiento puro, por lo que fuera, ¿vale? O por las tecnologías. Bueno, es difícil, pero por otro lado, creo que nosotros estamos haciendo bien, que es que vamos a fichar a gente que ya quiere trabajar en una consultora. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es gente que está habituada a tener que cambiar de proyectos y que no se espera trabajar en el filo de la espada de la tecnología y estar siempre cabeza de lanza, ¿no? Y estar ahí como diciendo, no, es que yo solo quiero trabajar en las últimas versiones de todo y cuando esto, pues el típico developer que pues hoy está en Typeform, mañana se va a Buddy, el otro se va a Globo, se va a no sé cuántos, porque pasan a estar la startup de turno que ha levantado más pasta. Ese tipo de perfil a nosotros no nos interesa, tenemos mucha más gente que o ha sido freelance o ha estado en consultora. Entonces, como que ya saben qué es lo que hay, que no es lo mejor, pero hay épocas en la vida en las que necesitas más estabilidad y dices, pues yo estoy bien. O sea, tenemos gente que ha pasado 5 años en el mismo proyecto porque lo han querido, ¿vale? No porque lo hayamos dicho nosotros. Oye, quiero estar otro año, ¿vale? Fantástico. Tú mismo. Me va bien, es un cliente tranquilo, es agradecido, voy haciendo mis horas y el cliente contento. Fabuloso. Entonces, creo que eso lo hemos balanceado bastante bien. Y evidentemente, alguna vez te cae algún proyecto que dices, joder, qué marrón. Entonces, bueno, tienes que saber que los proyectos no duran para siempre. Entonces, creo que gestionamos bastante bien el decir, oye, pues mira, este proyecto creemos que vas a estar aquí 6 meses o máximo un año, más o menos son esos los plazos, ¿no? Es parte del juego. Entonces, hoy es un proyecto más marrón, pero luego es verdad que intentamos que la gente no encadene dos proyectos marrón. Y no hemos tenido mucho problema, creo que no hemos tenido nadie que dijera, me voy porque los proyectos son aburridos. O sea, nunca ha pasado eso, jamás. Pero bueno, todos sabemos que es parte del juego de la consultoría. A nivel de tecnología, entonces, ¿cómo lo ves tú? sí, mire, yo te diré, la preocupación de Sergio es, vamos, es muy normal. ¿Por qué? Porque tú quieres que tus desarrolladores estén motivados, Mm, que estén contentos y todo el mundo siempre quiere probar cosas distintas, cosas nuevas. A ver, yo con esto tengo una idea bastante clara, ¿no? Yo creo que hay que olvidarse un poco de las modas. Y lo hemos comentado antes, ¿eh? Pero es que con esto yo soy un poco hater. Hay que olvidarse un poco de las modas, porque si tú quieres aprender nuevas tecnologías, no te tienes por qué ir a la cosa que acaba de salir hace un mes. No hay nadie que sepa de todo hoy en día. Es imposible. Entonces, no sé, por ejemplo, en Mars-Based llevamos años utilizando Docker ya, pero hay ujú. algún empleado que todavía no ha tenido la oportunidad de escribir un Dockerfile para un proyecto. ¿Por qué? Pues porque ha estado en proyectos que, eh, pues eso, porque ya estaban montados, ya estaba creada pues todo el tema de infraestructura, ya estaba creado también el setup de desarrollo, así que no han tenido la oportunidad de profundizar en Docker más que ejecutar 4 comandos, ¿vale? Este desarrollador tiene margen para aprender cosas nuevas. Y Docker no es una tecnología que sea moderna. Al contrario, es una cosa que es, vamos, como una commodity, ¿no? Que tienes tú en todos tus proyectos. Pero todavía hay gente pues, que puede profundizar y puede aprender en esto y que le apetecería aprender en esto. Yo creo que lo importante es identificar
conocer muy bien a tus trabajadores, identificar cada desarrollador en qué cosas es experto y qué tecnologías que tú usas en Marsbase no son expertos, y intentar jugar con esto para que siempre puedan ir aprendiendo y siempre sientan esa sensación de que realmente están evolucionando y que no se han quedado atascados. Porque yo creo que no es tanto que los desarrolladores quieran siempre estar ahí a lo más moderno. Hay que sí, ¿eh? Es decir, los rockstars que tú has definido antes son los que siempre quieren poder escribir su tweet diciendo, hey, estoy usando esto que solo lo usan pues 4 personas en el mundo. Vale, fantástico, pues me alegro mucho, ¿vale? Es decir, disfrútalo. Luego después ya, cuando tengas 35 años, hablamos. Pero es verdad, es verdad. Entonces, el tema, me falta decir 35 años y un hijo, pero bueno. Sí, y Ahí, iba a decir, ¿por qué no lo dices? Porque, pues porque ya nosotros ya hemos pasado esa edad, básicamente. sí, correcto, porque hay un factor de edad que es muy importante. Yo creo que hay un factor de que cuando tú tienes pues 20 años, al final te gusta un poco esto, ¿no? Como tienes mucha más motivación por estar como a la última de todo y sientes esa necesidad imperiosa de hacerlo, ¿no? Luego, a medida que te vas haciendo un poco más grande y que vas ganando Va sobre experiencia, seguro, es verdad, va sobre claro, seguro, lo que ¿no? valoras, Dices, claro, uy, lo que es que yo valoras. tengo 7 años de Angular, voy a hacerlo en Angular, aunque React sea mejor para esto, digo, yo ya domino más Angular, pues me lo hago así, ¿no? Bueno, y también valoras, yo creo que valoras lo que comentaba, soluciones robustas. ¿Por qué? Porque tú sabes los retos que pueden tener las aplicaciones, los problemas, y no estás dispuesto a tirarte luego 3 noches Ya. solucionando un problema en una librería que estás usando porque es la librería más cool que hay hoy en día. Y tendrás que solucionarlo porque has encontrado un problema en producción y nadie lo había encontrado antes porque no era una librería muy usada. Y como ya tienes hijos, ya tienes una edad y no estás para pegarte la maratón ahí por la noche para arreglar el problema del cliente, pues prefieres ir sobre seguro de tecnologías más robustas. Pero bueno, volviendo al tema que decía, todo el mundo tiene cosas por aprender, porque lo mismo te diré con React. ¿Cuánta gente hay en más ves que todavía pues no No es sabe React. experta en React? Pues más de la mitad de la plantilla. Claro, Fácil. claro, bastante. Pues mucha gente que en más veis se siente un poco, pues que a lo mejor está un poco estancada porque lleva muchos años haciendo Rails, haciendo Ruby, les puedes decir, hey, ¿te apetece durante un año pues hacer formación en React con gente que sabe React de la empresa y entonces pues así vas aprendiendo cosas nuevas que vale? React pues es una tecnología de hace años ya, pero se sigue usando y te vas a sentir que estás progresando como desarrollador. Vale, pues fantástico, cubrimos esta necesidad. El tema es cómo hacer este proceso. Nosotros, yo creo que hemos dado con la tecla correcta, que al final viene relacionado con un poco lo que tú dices, ¿no, Alex? Si tú al final ofreces un servicio de calidad y ofreces un servicio a cierto precio, tienes dinero para invertir en este tipo de cuestiones. Entonces puedes invertir dinero en formación. ¿Cómo lo invertimos nosotros el dinero en formación? Yo, por experiencia propia, no hay nadie que aprenda leyendo únicamente libros o haciendo únicamente pet projects. ¿Vale? La gente como aprende es estando en proyectos reales, enfrentándose a problemas reales. Entonces, para mí la mejor manera de hacerlo es hablar con los clientes y decir, mira, tenemos un desarrollador que no es experto en React, es muy buen desarrollador, lleva con nosotros X años. Lo que vamos a hacer es, va a trabajar en tu proyecto primero a coste cero, tú vas a tener mucha más capacidad para poder avanzar en el proyecto. Esta persona va a estar supervisada, ¿vale? Las dudas las vamos a resolver pues los directores técnicos del proyecto, etcétera. Y esta persona no te la vamos a cobrar. Eventualmente, cuando esta persona ya consideremos que tiene un nivel suficiente como para avanzar en el desarrollo y proporcionarte a ti un valor añadido, entonces te lo vamos a cobrar como un junior developer. Ojo, que es un senior developer porque de desarrollo sabe un rato, pero en esa tecnología no es tan senior como tus otros desarrolladores que tienes, así que te lo vamos a cobrar un precio inferior, ¿vale? Y luego, finalmente, pues cuando ya entendemos que ha pasado su periodo de aprendizaje, pues ya le podemos facturar al cliente a precio completo. Esa manera que hemos encontrado de formar a gente al mismo tiempo que, mira, das un beneficio al cliente, das un beneficio al desarrollador porque aprende cosas nuevas y se siente motivado, y al mismo tiempo, pues también es un beneficio para nosotros porque tener empleados contentos y que además pueden rotar en varios proyectos o asumir proyectos nuevos nos va de lujo.
Ojo que no nos venga ahora gente pidiéndonos uno de esos developers gratis que tenéis. Ya, lo No, estaba pensando. Mientras lo decía, estaba pensando, mierda, Xavi, ¿sabes? no, Luego no Alex me va a funciona, matar. no funciona así. Exacto, sí, ya te mataré luego, no, pero no funciona así. Eso lo hacemos en momentos de pues, cierta o rotación en proyectos que no tenemos. No hay más, o sea, no hay otra opción de encaje de bolillos de los Tetris que tenemos que hacer para asignación de developers y todo eso. Y bueno, pues hay casos muy concretos, ¿no? Mira, Pero como lo queda hemos poco hecho y ha tiempo, funcionado bien. sí, sí. Y con el caso de perfiles más junior, que es un poco lo que nos pregunta el siguiente, como queda poco tiempo, casi que diría, intentamos hacerlas todas, pero con respuestas un poco más escuetas, que ya sé que es una cosa que cuesta, pero vamos a ser un poquito más ya hemos dado algunas respuestas como muy amplias, podemos hacer algunas un poco más sencillas. También las preguntas son menos filosóficas, pues ya no vienen de Sergio. Estas vienen de nuestra comunidad de Slack, ¿no? Que nos habían pasado varias gente, lo que pasa es que en su momento no me apunté de quién eran, con lo cual fallo mío, pero hay algunas una que me parece relevante porque es el tema de cómo gestionamos la diferencia de conocimiento por niveles de developers, ¿no? Seniors versus juniors, ¿vale? En el equipo de Marsbased. A ver si es capaz de sintetizar. A ver si he entendido bien la pregunta. Es decir, la pregunta es que cómo gestionamos que haya gente que sepa mucho de alguna cosa, por ejemplo, y poco de otra cosa. No, o sea, gente más senior y gente más junior en el mismo equipo, especialmente en equipos remotos. Perdona, me había dejado la otra parte. O sea, que como en remoto, cómo gestionamos mejor la Vale, relación vale, esta, vale. la descompensación de seniority, digamos. Vale, entiendo. Esto es algo que nos daba mucho miedo a nosotros, la verdad, Mm. porque nosotros en Massbase hemos sido una empresa de senior only. Y hace relativamente poco nos abrimos a decir, hey, vamos a explorar el tema de junior developers, ya no solo para nosotros, sino porque también hay clientes que necesitan un perfil un poco más junior, ya sea por tema económico, ya sea por tema del tipo de tareas que quieren hacer, porque hay tareas que quizás no requieren un senior y tú pagar, ya me estoy enredando, pero lo siento, Alex. No, y que no se aburra el senior. Habrá gente que diga, hostia, es que este proyecto para mí no es muy challenging, ¿no? Correcto, pero para un Pero para junior un. pues es todo nuevo y es una cosa emocionante. Pero también tener juniors no solo te beneficia en esto, sino que nos estamos encontrando que también es muy gratificante para desarrolladores senior estar contribuyendo a que gente esté aprendiendo. Y la verdad es que ayuda mucho a que esta gente se sienta mejor, se sienta motivada y se sienta que está aportando a otro nivel, ¿no? Ya no solo estoy aportando para un cliente, sino que estoy aportando para otros compañeros que están en una situación similar a la que estaba yo hace unos años. Y eso la verdad es que enriquece mucho a las empresas. Entonces, teníamos mucho miedo de que el tema del remoto fuera un problema. Pero ¿qué es lo que sucede? Que creo que estamos tan acostumbrados a trabajar en remoto y de manera síncrona, es tan natural en Massbase que es prácticamente como si tuvieras a la gente al lado. Es que la verdad es que con los casos que hemos tenido nosotros recientemente con gente más junior, no hemos encontrado ningún tipo de problema. Y además son temas que hemos hablado, ¿eh? Porque yo con gente más junior de Massbase, teniendo conversaciones con ellos, les decía, ¿qué? ¿Cómo ha sido pues, tu entrada? ¿Qué medios tenías? ¿Cómo lo ves? Y siempre me decían, yo tenía miedo de entrar en una empresa donde todo el mundo es más senior que yo y encontrarme que justamente por el tema de estar en remoto no encontraría el soporte, no encontraría la ayuda o pues me frustraría mucho. Y justamente me dicen que no, me dicen que todo ese miedo que tenían, a la que empezaron a trabajar y vieron que preguntaban, la gente les contestaba, que claro, nosotros al final, cuando tenemos los proyectos, tenemos siempre un tech lead en el proyecto, ya sea un desarrollador senior, un junior, lo que sea, siempre hay un tech lead en los proyectos. Y ese tech lead al final funciona muy bien para cubrir ese gap que pueda haber, ¿no? Pues si tienes una persona experta en el proyecto a la cual tú puedes preguntar y te puedo hacer un poco esta formación, lo tienes disponible para ti. Y la verdad es que estamos tan acostumbrados en trabajar de manera remota que normalmente las respuestas se dan bastante rápidamente, o si no, la gente nunca se le pasan cosas porque está todo, digamos, en nuestras herramientas de comunicación más asíncrona. La verdad es que yo creo que si has nacido remoto y eres una empresa full remote, no debería ser ningún problema. Va a salir muy natural. Ahora bien, si eres una empresa mixta que tiene una parte remoto, una parte presencial, ahí sí que ya creo que pueden haber problemas. Pero ya te digo, la pregunta para mí se contesta pues un poco basado en la experiencia que tenemos, que es que nunca hemos tenido ningún problema con esto. Y pensábamos que lo tendríamos, pero ha fluido todo muy bien.
Sí, para mí son tres cosas, ¿no? La primera, que retrasamos mucho el tema de tener juniors en la empresa, porque veíamos que no teníamos capacidad de formación, ¿no? Quizás lo vimos con el becario que tuvimos justo a empezar, ¿no? Con Emilio, que dijimos, tías, que realmente no hemos podido estar muy encima suyo y tenía que aprender tech y tenía que aprender los soft skills en un entorno remoto. Esto es muy, muy hostil para un junior, ¿no? Y hasta el año 6 no decidimos fichar a los dos primeros juniors. Y por otro lado, o sea, ese es el primer punto. El segundo es que tenemos un sistema de buddy, ¿no? De cuando tú entras, te asignan una persona dentro de la empresa que se encarga de tener llamadas contigo varias a la semana y que te asesora y que puedes tener todas las charlas, que te puedes revisar código y que se encarga de que estés bien en la empresa. Creo que eso ayuda mucho. Y finalmente, que el hecho de ser una empresa pequeña también ha permitido que en varias ocasiones hayas sido tú el mentor. O sea, como CTO, ¿eh? O sea, como que el CTO sea el que le dedique, porque estamos fichando solo un junior a la vez, nunca fichamos a dos a la vez. Entonces, claro, pues si Xavi como CTO puede estar un mes o tres, los 3 primeros meses de la empresa, encima del junior, joder, qué mejor formación que le podemos dar, ¿no? Vale, perfecto. Ha sido respuesta Sí. más corta, con lo cual, y Pero, creo Dime, pero quiero dime. añadir una cosilla más, que has dicho Venga. que está muy bien pensada, que es que al empezar solo seniors y empezar a tener gente más junior más adelante, lo Mm, bueno es que el junior se encuentra en un ecosistema ya montado. Es decir, también. todos los proyectos funcionan prácticamente igual, ¿no? Porque ya tenemos todo el tooling, todas las herramientas, todos trabajamos más o menos con lo mismo. Es decir, como ya no hay que construir cosas porque las bases están construidas, es mucho más amigable para una persona nueva llegar y aprender, porque no tiene que tomar decisiones. Las decisiones ya están tomadas prácticamente. Solo tiene que dedicarse a formarse en aquello que no sabe, pero no tiene que tomar decisiones. Al inicio de una empresa, que hay que tomar muchísimas, Sí, sí. sí, correcto, muchísimas decisiones, pues es otro tema. Vale, pues mira, la siguiente pregunta que tiene que ver, mira, la enlazaré con un episodio que grabamos hace poco con Marc Collado respecto a generalistas versus especialistas, ¿vale? Sé que es una pregunta como muy genérica y da para mucha filosofía, ¿no? Pero preguntan específicamente, ¿qué es lo que prefieres? ¿Fichar a developers muy específicos de una tecnología solo o developers más todoterreno? Yo prefiero fichar a gente especialista. Vale, me Sí, pensaba que ibas a decir los todoterreno, ¿eh? pues no. Vale, Y te voy a decir por qué. Porque normalmente si alguien es muy especialista en una tecnología, normalmente funciona bien en otras tecnologías. En cambio, una persona que vale. es muy todoterreno, corres el riesgo de que sea una persona que sabe poco de cada cosa, pero sabe muchas cosas. Y ese tipo de perfil yo creo que a más veces no nos interesa. Nos interesa gente que realmente mmm, sepa muy bien, por ejemplo, un desarrollador de Ruby bueno, que sepa muy bien Ruby, porque si sabe muy bien Ruby es que se ha enfrentado a proyectos complejos, en los cuales no solo ha tocado Ruby, seguramente ha tocado temas de base de datos, temas de caché, temas de motores de búsqueda. Es decir, es muy raro que un tío que sea muy potente de Ruby solo haya visto Ruby y ya está, porque los proyectos vienen con otras cosas. En cambio, hay mucha gente que es más, como tú dices, generalista, que te dice, sí, sí, yo te puedo hacer desde PHP hasta Java, Visual Basic y Flash. Bueno, no, una broma lo de Flash, pero me Bueno, tenemos entiendes. gente que ha trabajado con Sí, Flash bueno, profesionalmente, claro, o sea, hay gente porque legacy. tenemos, claro, porque tenemos gente muy viejuna también, pero me va a matar luego. Pero, pero el tema es este, ¿no? Que al final la gente que sabe de mucho, muchas Sí. veces no sabe en profundidad, ¿no? De las cosas. Y bueno, ahí pues para mí puede ser un problema. Yo creo que no estoy del todo de acuerdo, ¿eh? Porque yo creo que si nos ha ido bien es porque precisamente también hemos tenido un gran número de personas que han sido todoterreno, ¿no? Que nuestro primer fichaje, Javi, fuera un tío todoterreno, nos ayudó a que hiciera tanto Ruby como Angular, como no sé si llegó a hacer Ionic, ¿no? En su momento y algo de maquetación. Nos ha ido bien tener pues un David Gómez que ha pasado por todos los proyectos de la empresa y ha tocado, pero literalmente todas las tecnologías que hemos hecho y alguna que no deberíamos haber hecho también, ¿no? Pero, o sea, yo creo que y además también porque los todoterrenos nos facilitan las rotaciones. Si solo tuviéramos especialistas puros, nos costaría un cojón y medio poder rotar a la gente de los proyectos, ¿no? Y cuando se van de baja o cuando se van de vacaciones, ¿qué haces? Tienes muchos más problemas para hacerle el encaje de bolillos. Yo creo que lo que hay que tener es gente de especialistas con mente abierta,
¿vale? De decir, si yo soy un especialista en Ruby, pero si me metes en un proyecto de React, pues oye, ¿por qué no? Y generalistas que sean como de mente cerrada, en el sentido de no quiero perder mi foco de ser un tío todoterreno o una tía todoterreno, ¿vale? Porque precisamente es el valor que aporto a la empresa. La versatilidad, el siempre estar dispuesto a ayudar, el no sé, y que no, porque ese perfil generalmente nunca puede convertirse en especialista, ¿vale? Creo que hay un error del todoterreno que se quiere convertir a especialista, pierde mucho valor y no lo acaba siendo nunca. Creo que tiene como cierto valor su dispersión. Pero bueno, yo creo que es un balance equilibrado. Sí, ahí no nos pondremos muy de acuerdo, ¿eh? Es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que también es un tema de la percepción que tienes tú versus la percepción que tengo yo. Claro, Yo tengo la percepción evidentemente. de que sé que cualquier programador que tenemos experto en backend, por ejemplo, ya sea en JavaScript o ya sea en Ruby, yo sé que si tuviéramos un proyecto en Python, Sí, lo podría poner a trabajar en el proyecto y podría programar en ese proyecto. Y no claro. es un tío que sepa Python, pero simplemente al final, los proyectos, digamos que hay diferentes niveles, ¿no? Es decir, no es lo mismo construir un proyecto que tener, es decir, yo no le diría nunca a un tío no experto en Python que construir un proyecto en Python desde cero. ¿Por qué? Porque no tomará las decisiones adecuadas, ¿vale? Ujú. Pero si tú me dices, no, tenemos este proyecto en Python y hay que hacer unas modificaciones aquí, una persona que sea muy especialista en backend en una de nuestras tecnologías será capaz de hacer un otro proyecto. ¿Por qué? Porque al final las dos cosas son desarrollo y son desarrollo web y comparten todo el conjunto pues, a ver, ¿cómo decírtelo? Es decir, la manera de trabajar es muy similar, ¿vale? Y los conceptos son los mismos. Entonces, al final se puede mover, ¿no? Ese perfil, pero yo creo que estamos Mm. haciendo lo mismo, pero tú entiendes una cosa distinta que yo por generalista, digamos. Yo lo veo por negocio, porque al final yo me doy cuenta que solo una parte de nuestros clientes vienen a nosotros porque somos expertos en tecnología. Pero lamentablemente no es el 100% de los proyectos que recibimos. Y recibimos muchos proyectos en los que el cliente no valora este expertise, ¿no? O que sí, pero tampoco lo entiende. Me explico. Wacky cuando vino nos querían porque éramos expertos en Rails y buscaban gente con excelencia de código y tal. Igual que en su momento, pues Jaufe con React y así a bote pronto Everest por el tema de Angular. Ellos no tenían expertos en Angular y querían putos expertos en Angular, pues entramos en el proyecto. Fabuloso. Ahí necesitas poner a X, Y, Z personas porque son los expertos, son especialistas y no puedes poner un generalista te puede funcionar, pero no sabes, no le vas a impresionar al cliente. Y si tiene a alguien muy puntilloso, vas a quedar mal. Sin embargo, hay otros clientes que lo que quieren es que le hagas una puta app y ya está. Entonces, y no van a mirar el código, no tienen personal técnico, no te lo van a auditar y todo eso. Entonces ahí puedes tirar más de generalistas porque en realidad la excelencia la ponemos igual. Pero es verdad que no necesitas un grado de profundización tan heavy, ¿no? Y por eso quiero decir que si fueras una empresa que realmente nos contratan solo gente que quiere, solo expertos y tal, 100% deberíamos tener solo especialistas, ¿no? Y los mejores en cada tecnología. Pero como no lo somos, creo que tenemos que tener un equilibrio de los dos. Y nos ayuda como empresa, tanto tecnológicamente como a nivel de negocio. Venga, va, hacemos la última. Venga, Ya next. vamos cerrando. Y esta es muy interesante porque generalmente no se pregunta sobre esto, que es cómo se gradúa, entre comillas, a alguien de un proyecto. Es decir, ¿cuándo consideras que alguien ya ha acabado su tiempo, su periplo en un proyecto, ¿vale? Y cómo se gestiona la pérdida de conocimiento, ¿no? Esa, pues, la nueva curva de aprendizaje para el developer que entra, expectativas, etcétera, etcétera. Vale. Sobre este tema, mm, empezamos por saber cuándo hay que rotar, ¿vale? Mm, En principio, el tema de rotaciones, nosotros en Masbase lo que les decimos a los empleados es que intentamos hacer rotaciones ya a partir del año y medio que una persona está en un proyecto, ya empezamos a plantear el tema de la rotación. Y he dicho empezamos a plantear y las palabras están bien elegidas. ¿Por qué? Porque hay gente que simplemente no quiere rotar del proyecto. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que está muy contenta con ese cliente, que no, siente que está aprendiendo, o una combinación de ambas, o que trabaja en un equipo que realmente se siente muy cómodo con ese equipo trabajando, ¿vale? Dentro de Masbase.
y que no les apetece cambiar, no hay ningún problema. Te puedes tirar 2 años si quieres, 3 años, a ver. Sí que quizás llegará un punto que te diremos, venga, no te apalanques, estaría bien que probaras cosas nuevas, ¿no? Vamos a hacer pruebas con esto. Pero digamos que es un poco la filosofía de Más Based es al año y medio ya empezamos a sondear, ¿no? Al desarrollador sobre hacer esta rotación. Claro, aquí hablamos, o tú hablas, Alex, o la persona que preguntaba, no estaba preocupada por el tema de la pérdida de conocimiento del proyecto. A ver, en nuestro caso, como te he dicho antes, nosotros en los proyectos, como mínimo, tenemos siempre un tech lead y un desarrollador. A partir de aquí, pues puede ser 4 desarrolladores, 2 tech leads, etcétera, ¿no? Pero siempre un tech lead en el proyecto. Y el tech lead prácticamente, es decir, rota muy poco, ¿vale? Es decir, el tema es que un tech lead en un proyecto no va a rotar y si va a rotar, normalmente va a ser para que otro desarrollador que había estado trabajando en este proyecto o que está actualmente trabajando en este proyecto ocupe su lugar como tech lead, ¿de acuerdo? Entonces, el tech lead va a ser la referencia tecnológica del proyecto, que sabe el histórico, que sabe cómo funciona el proyecto, que ha tomado decisiones en el proyecto junto a los desarrolladores. Entonces, ese desarrollador el cual vamos a hacer la rotación, se puede marchar del proyecto, puede venir uno nuevo, que la figura del tech lead va a seguir estando ahí y va a coordinar ese traspaso de conocimiento. Va a trabajar en la formación, le va a explicar, va a estar con él. Al principio le va a definir mucho más las tareas, mucho más específicamente porque no tiene conocimiento, quizás para él tomar decisiones. Y poco a poco le irá dando cuerda para que el desarrollador pues sea más autónomo y haga las cosas como más divertidas, ¿no? Porque al final si siempre te lo definen todo muy al dedillo, pues es muy aburrido ser desarrollador. Queremos gente que sea autónoma, que sea independiente y que tome decisiones por sí mismas. Entonces, un poco el esquema es este, ¿no? Creo que es la figura del tech lead de los proyectos la que nos garantiza que siempre vamos a tener ese conocimiento en el proyecto y en la empresa y que no lo vamos a perder. Entonces, luego, de cara al cliente, lo que hacemos, y esto es porque al final, pues yo creo que somos honestos, ¿vale? Es feo que lo diga, ¿no? Porque parece muy poco humilde, pero es verdad, somos honestos. Cuando hacemos una rotación, el coste de la rotación lo subimos más based. Nosotros, si te estamos cobrando una cantidad de dinero por un servicio y por un conocimiento que te estamos aportando al proyecto, si en un determinado momento, durante un impaso de tiempo, el nuevo desarrollador va a tener menos conocimiento, va a tener que preguntar más y eso va a afectar al ritmo de desarrollo, lo que tiene sentido es que algunas de las horas que estamos haciendo para ti, pues no se vayan a facturar y digamos, imputamos a nosotros. Es honesto, los clientes lo aceptan de buen grado y en principio no hemos tenido nunca ningún problema. Y además también tener esta manera de actuar, tener este procedimiento, lo que nos hace es que los desarrolladores nuevos que entran en un proyecto también trabajan sin tanta presión, porque ya no sientes la presión de tener que hacer con las mismas horas el mismo trabajo que hacía un compañero tuyo que llevaba trabajando en ese proyecto año y medio, ¿vale? Entonces, de esta manera te es mucho más fácil a ti trabajar más relajado porque sabes que de las horas que estás haciendo solo se van a facturar una parte y la otra parte la sube más based a nivel de pues lo que es formación, a nivel de traspaso y rotación. Perfecto. Y estas preguntas que decía que no había guardado, sí que lo había guardado, era de Jordi Jiménez de Mobile Jazz, ¿vale? Que Muy es una bien. persona muy activa en nuestro Slack y desde aquí también le mandamos un saludo. Hay una pregunta troll para ti, Xavi, que ha llegado en LinkedIn, pero como tú no lees LinkedIn, pues No. va a tener sorpresa completa de nuestro Que es amigo. una cosa, si algún Dime. recruiter está leyendo o algún recruiter empresa en plan de esas que quieres desarrolladores, tenemos desarrolladores muy Sí, baratos y muy buenos. No me muchos. contestéis por LinkedIn, que os ignoro de verdad, que no entro a LinkedIn. Entonces, quiero decir, no lo sigáis intentando, no funciona. No pasa nada. Bueno, pero tienen que intentarlo porque, ¿sabes qué pasa? Que al final es la estrategia esa de cómo les funciona uno de cada 100 ya les vale la pena. Entonces es Claro. una estrategia de la pesca de arrastre. Nuestro amigo Roger Rodrigo nos manda una pregunta de si te volveremos a ver con pelo largo, Xavi. Eso sí que es troll, ¿eh? Pues la verdad es que no. No lo vais a ver con pelo largo. El motivo es muy claro. Eso solo lo van a poder ver la gente que está mirando la versión en vídeo de YouTube, pero las entradas no perdonan. Entonces, no hay más. Es decir, si yo me dejo el pelo largo, seré el típico heavy con básicamente entradas. Y eso sí que ya mi mujer creo que no me deja.
Exacto, pero bueno, oye, podrías hacer promoción de vuestro single en el grupo, aprovechando, o sea, de quieres hacer un pequeño plug y así ya cerramos el episodio. Porque, Hombre, a ver, claro, y el pelo tanto. largo tiene un fundamento. Entonces, como tienes un grupo, pues que el mundo Claro, lo sí, sepa también. sí, porque a ver, aquí hay un poco de historia y un poco de lore, ¿vale? Que es Sí, que Alex y yo nos conocemos desde hace tiempo y desde hace mucho instituto. Y nosotros montamos un grupo porque estábamos muy metidos en el tema del metal. Entonces, sí, Alex sí. también llevaba unos pelos que, bueno, si llevaba el pelo largo, Alex le llevaba por el culo prácticamente. Es Sí, decir, sí, literalmente, literalmente. vale, y si no, poco te faltaba porque llevabas muy largo. Yo no, yo nunca le llevé, yo siempre fue como mucho media melena. Me podía sentar en mi pelo al Entonces, final. pues eso venía de que tanto Alex, bueno, claro, Alex ya se ve que es músico porque básicamente eso tienes que ver ahí el ukelele, la guitarra y el bajo no lo tienes ahora, ¿no? Tenías mi bajo ahí detrás. Está en el otro, en otro. O sea, no Claro, tengo suficiente espacio. no, lo Está, no, escondes, los voy claro, rotando, los voy rotando. claro, para el podcast lo escondes porque sabes que la guitarra pues te hace parecer ahí No, no, un generalmente poco más tengo, sexy. lo tengo aquí, pero pesa más y se me estaba desenganchando de la pared Hostia. este enganche. Sí, pesa mucho el bajo. Entonces, pues bueno, Pues bueno. he tenido que Bueno, cambiarlo por guitarra. bueno, Volviendo volviendo al al tema. tema, pues que ya se ve que Alex es músico, también soy músico, entonces ahora los dos tenemos bandas distintas. Yo tengo una banda de rock alternativo que se llama Faithful Fear, nuestro single está en Spotify y Alex pondrá en la descripción de YouTube. Espero que Venga, lo va, me la ponga. apunto, me la apunto, me la Claro, apunto. tienes que ponerlo porque si no la gente luego no se queda con los nombres. Así que escuchad nuestro single. Y bueno, Alex, tú tienes tu grupo de punk, así que también puedes anunciarnos si lo has hecho en episodios anteriores. Sí, pero como es más políticamente incorrecto, me Ah, da como es hasta verdad, cierta sí. pereza. Pues mejor no lo hacemos. Se puede. Quien quiera saberlo, a ver, quien me siga en Twitter, pues ya lo Correcto. sabe. Pero Quien bueno, quiere en saberlo lo fin. sabe ya. Muy bien. Exacto, exacto. Muy bien, pues oye, Xavi, muchísimas gracias y para el resto de vosotros, pues ya nos vemos en el próximo episodio.